del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, allá en el capítulo... los adolescentes pueden subir a su clase, los demás no, los demás ya terminaron, pero los adolescentes pueden subir a su clase. Luego habrá el anuncio en cuanto al tema del campamento del próximo fin de semana, donde ellos van a estar de campamento. Así que todos los adolescentes pueden subir, deben subir, tienen que subir. Muy bien. ¿A quién le sobran? Muy bien, abrimos la palabra, como hemos dicho antes, en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3. Vamos a leer, hay unos versículos, vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 24. Dice la palabra así, tal como está revelada por Dios a través de su Espíritu para cada uno de nosotros en esta mañana y para aquellos que nos están escuchando o que nos están viendo a través de Internet. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos fue dado. Hasta aquí esta parte, esta porción primera de las Sagradas Escrituras. Quiero hablar esta mañana de un tema que quizás cuando nos vemos frente a él podemos, por decirlo de alguna manera, podemos molestarnos o podemos sentirnos vigilados. Quiero hablarles en esta mañana acerca de pasando un examen. Ese es el tema. Cuando hablamos de examen, y la palabra examinar es observar atentamente a alguien, a algo, mirarlo cuidadosamente, algo para conocer quizás sus secretos, para conocer sus características, para conocer sus cualidades, para conocer su estado. El médico muchas veces nos puede examinar. Vamos al médico y lo primero que hace es, cuando le explicamos, nos examina para determinar quizás la causa de la dolencia, la causa de la enfermedad. Cuando uno tiene interés en algo, quizás un coche, quizás una casa, quizás en un oficio, que tengamos que examinar y verdaderamente cómo desarrollarlo. Nos paramos a examinar la situación. O alguien que se va a examinar para entrar en la universidad. O quizás actitudes de una persona. Cuando la conocemos las examinamos. La primera impresión cuando le saludas. Las primeras palabras que puedas hablar con la persona, examinas.
su estado anímico, examinas su forma de actuar, de caminar, examinas cuántas cosas podemos ver en esa persona. O quizás estamos pendientes en un examen acerca de la evaluación del profesor que nos ha examinado. O también el examen de nuestra conciencia. Quizás nos pueda llevar a conocer nuestro error. Y después de esto tenemos la capacidad de decisión. Tenemos capacidad para decidir. Cuando examinamos nuestra conciencia, podemos examinarnos y podemos decidir o debemos decidir. Y esa decisión puede ser o exponer nuestro orgullo o también de venir con humildad y decidir afirmarnos en Él y en esa comunión con Él, o vivir única y exclusivamente de simples apariencias. En la vida secular, en la vida que vivimos fuera, y en esa vida secular, ese examen se puede producir como hemos pasado un tiempo quizá de preparación. Seguramente que todos los que han tenido que pasar por la universidad, quizás estudiar o desarrollar cierto oficio, cierto trabajo, han tenido que pasar un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación que han pasado, el examen que viene después, consiste en demostrar lo que hemos aprendido. Y en ese tiempo de preparación. Y que ese tiempo de preparación ha producido en nosotros una serie de cambios. Hemos pasado de un estudio, de un, como se suele decir, hincar los codos, hemos pasado ya a demostrar y a practicar realmente lo que hemos aprendido. En el pasaje que hemos leído de Juan, y en estos versículos, el apóstol Juan abre la ventana para poder ver las consecuencias inmediatas de la práctica de un amor genuino, como habla ahí en esos versículos. El que ama asegura en su corazón, se afirma en su corazón el gozo y la paz, ya que de su conciencia el gozo y la paz que vienen a su vida siempre ha sido precedido por amor. Si vamos allí a Gálatas capítulo 5, versículo 22, las primeras palabras del versículo 22, dice que el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor. Y después del amor, el gozo y la paz. Es lo que viene a producir esa obediencia, lo que viene a producir realmente ese amor gratuito, la práctica, el practicar realmente lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y este pasaje podríamos dividirlo en tres partes. Primero, que el amor gratuito nos asegura que estamos en la verdad. Ese amor genuino, amor incondicional, nos asegura que estamos en la verdad. Y nos da tranquilidad en nuestra conciencia. Y eso lo leemos en el versículo 19 y 20 del capítulo que hemos estado leyendo. En segundo lugar, de esas tres características, es que debemos estar seguros de que no nos estamos engañando a nosotros mismos, que estamos en la verdad. Nos asegura de que no estamos viviendo fantasías, nos asegura que no estamos
viviendo por apariencias. Ese amor genuino nos viene a asegurar de que estamos en la verdad y que nuestra conciencia, en nuestro corazón, no nos está engañando. Porque muchas veces nos podemos dejar engañar por esas estrategias del corazón. Porque si en realidad no estamos haciendo lo que el Señor nos manda, nuestra comunión con Él se empieza a interrumpir. Si vivimos de apariencia, si vivimos de simplemente una demostración sin sentir que es la apariencia, estamos rompiendo esa verdadera comunión con el Señor, y por lo cual no serán escuchadas las oraciones de los que a Él claman. Versículo 21 y 22 de lo que hemos leído. La tercera característica que encontramos en este pasaje es que el mandamiento característico del cristiano tiene frente a una doble faceta, doctrinal y práctica. Y el que lo cumple tiene dentro de sí el testimonio del Espíritu. Dicho de otra manera, para que lo entendamos, tiene dentro de sí su conciencia confirmándole que realmente está en la verdad. Confirmándole que realmente tiene comunión con el Señor Jesucristo. Quizá muchas veces nosotros hemos dicho o hemos escuchado a personas decir: yo tengo mi conciencia tranquila. Pero quizás realmente no está tan tranquila. Y eso lo suelen decir aquellos que quieren quedar bien y vivir de apariencia. Porque si decimos la verdad y nos paramos en un momento en nuestro secreto y nos examinásemos, encontraríamos alguna cosa que nos acusaría. Pero tenemos una inteligencia humana, muchas veces sin dirigir por el Espíritu, y eso lo podemos encontrar en el capítulo 11, verso 31 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Porque ninguno de nosotros públicamente nos queremos juzgar. Y cuando quedamos a solas y nos juzgamos a nosotros mismos, tratamos siempre de no encontrar la culpabilidad. Tratamos siempre de autoconvencernos de que estamos en la verdad. Y eso le ocurre mucho a aquellos que se dicen ser ateos, pero en su espíritu, en su conciencia, algo les habla. Algo no les deja tranquilo. El autoexamen nos habla en lo secreto, pero nos falta reconocer. El tema de hoy es pasando un examen. Y como hemos dicho antes, la palabra examinar es observar. Y yendo allí nuevamente a ese versículo de Pablo a los Corintios, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Si podíamos entrar, seguramente sería otro tema. Pero lo que sí nos paramos en esta mañana es a saber algo acerca del autoexamen que nosotros hacemos, en lo cual nosotros mismos no nos juzgamos. Pero todo ser humano tiene su conciencia. Y cuando entramos a la presencia de Dios, veremos cosas
como los ve el salmista, y vemos allí en el Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. El salmista David no quiere pararse a examinarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no quiere juzgarse a sí mismo. ¿Por qué no se quiere juzgar a sí mismo? Porque entonces en su apariencia espiritual no llegaría a reconocer sus propios errores. Él está buscando a través de este pasaje. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahí David está pasando por unos momentos en que él no quiere juzgarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, mirarse a sí mismo. Él quiere ir a alguien que lo puede juzgar con toda justicia, a alguien que le puede hablar de sus faltas, de sus errores. Y eso es lo que le está faltando al hombre y a la mujer de hoy. Poder decir: no me voy a juzgar a mí mismo, porque como dice el apóstol Pablo, porque si yo me examino a mí mismo no me voy a juzgar, porque nadie quiere juzgarse y castigarse a sí mismo. Y David no quiere dejarse llevar por sus sentimientos, no quiere dejarse llevar por su carne, no quiere dejarse llevar por su forma de ser. Él quiere acudir a alguien que todos tenemos la necesidad de acudir. Y él acude a Dios y le dice: examíname, oh Dios, porque yo no me puedo examinar. Examíname. Y cuando David pronuncia estas palabras, no está poniéndose un reto simplemente para quedar bien, como cómo hacer para llegar a Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana, y todos los que me están escuchando, incluso por internet, yo quiero decir: cuidado, porque muchas veces podemos ponernos el reto de decir: yo me voy a acercar a Dios y voy a hacer lo que haga falta para acercarme a Dios. Y ese no puede ser el reto del ser humano, hacer cualquier cosa para acercarse a Dios. Porque hay muchos caminos para que la humanidad trata de inventarse para llegar a Dios. Hay muchos. Y David no está poniéndose el reto de: yo seguro que voy a tener una idea, voy a tener un invento y me voy a acercar a Dios. No. David no estaba buscando eso, sino que él es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. David, un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice también ahí en ese capítulo mismo, en ese Salmo 139, verso 17. Mira lo que dice esas palabras: cuán hermosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Verso 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El examen que David está pidiendo a Dios no es el reto de cómo acercarse o qué inventarse para llegar a Dios, sino que él lo que hace es, en su oración, dice: Dios, examíname, porque yo no quiero acercarme a ti de cualquier manera, porque mi corazón me está dictando de que muchas cosas el hombre puede inventarse. Pero quiero que tú mires el interior, lo que Dios está viendo ahora. Lo que Dios te está mirando.
quiero, Dios, que tú mires mi corazón para ver si hay algo que pueda interrumpir mi relación contigo. Lo que David está diciendo, y te quiero decir una cosa, David era un hombre lo mismo que tú y lo mismo que yo. Igual, con sus defectos, con sus errores, con sus virtudes. Pero él decidió tener un corazón igual al corazón de Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer. Simplemente disponerte en tu oración y decirle: Dios, yo quiero tener un corazón como el tuyo. Aquí el salmista hace aplicación de la doctrina de la omnisciencia de Dios. Reconoce con asombro. Volvemos al versículo 17. Reconoce con asombro los maravillosos pensamientos de Dios. Igual que Jeremías. Porque yo sé, le dice Dios a Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué piensas, hermano, hermana? Alma que me escuchas en esta mañana, ¿qué piensas que Dios piensa de ti? Porque si tú piensas que Dios es un Dios severo, un Dios castigador, un Dios dictador, un Dios que está enojado profundamente contigo, no estás valorando los dichos maravillosos de Dios. Pero cuando vemos a Dios tal como lo ve aquí David, y reconocemos su omnisciencia, que todo lo conoce de ti, tus pensamientos, como yo estaba el otro día y decía: Señor, yo sé que tú ya conoces mis pensamientos mañana. Yo no los conozco, pero tú sabes qué voy a pensar mañana. Yo conozco tu omnisciencia, y conocer tu omnisciencia no es saber lo que yo voy a hacer mañana, es saber que tú sabes lo que voy a hacer. Conocer tu omnisciencia es saber que todo lo que yo pueda hacer en secreto, tú lo estás viendo, tú lo estás conociendo. Por ello el salmista, ahí en ese versículo dice: examíname. Y él reconoce lo asombroso y gratitud. Él reconoce el interés que Dios tiene. Dios pensaba en él con pensamientos de amor. Yo decía el otro día cuando estaba predicando también, os acordaréis, cuando yo estaba diciendo que una de las cosas maravillosas que podemos escuchar en nuestro corazón, no en nuestros oídos, sino en el latir de nuestro corazón, es cuando Dios le dice a Daniel: muy amado mío. O cuando mismamente Daniel se propone en su corazón y decir: no me voy a contaminar con la comida ni la bebida del rey. O cuando Pablo dice: porque yo sé en quién y a quién he creído. O como decía el hermano antes, cuando el salmista allí en el Salmo 3 dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Verdad? Quiero decir que hay un grande amor de Dios para ti. Ya sé que en muchas mentes ahora está el capítulo 3 de Juan, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no lo cojamos eso simplemente para decir: vivamos en esa área de amor, vivamos en esa extensión sin límite de parte de Dios.
Porque es una extensión de amor sin límite. Demostrado, revelado a través del Hijo. Y revelado a Juan, revelando también la venida del Hijo de Dios. Y cuando lo vio venir, allí en el capítulo 1 de Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos entender que el amor de Dios se ha extendido de tal manera que su amor ha quitado nuestros pecados. Pero no por nuestros hechos, sino por el sacrificio de la cruz. Por ello el salmista, conociendo ese profundo amor y esa ilimitada omnisciencia de Dios, reconoce los pensamientos del amor de Dios hacia su vida. La providencia de Dios. Dios ha provisto todas las circunstancias donde nos encontramos, donde nos encontraríamos. Pero ¿sabe lo maravilloso de todo ello? Y es que Él ha ordenado todas las cosas para nuestro bien. Por ello le tiene que decir a Jeremías, el cual en algunas ocasiones se ha quejado delante de Dios, igual que Job, igual que otros. Le tiene que decir que le ama. Y tenemos que decir en esta mañana que todas las cosas nos ayudarán bien a aquellos que en Él creen. Romanos 8:28. No podremos llegar a comprender tanta compasión de Dios para con nosotros, tanta misericordia. Dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el verso 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, cuando nos paramos frente a este versículo que hemos leído del Salmo 139, en su oración David dice, examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad. Yo no me puedo llegar a imaginar la amplitud del corazón de David cuando él se mira a sí mismo y él se ve su incapacidad de juzgarse a sí mismo. Aunque las cosas están mal, no están bien, yo puedo decirte que a la misericordia de Dios se deben que no estén peor. Muchas veces somos quizás afligidos, quizás porque Dios está permitiendo, y somos afligidos mismamente quizás por el propio enojo de Dios, por la desobediencia, así como tú y yo nos enojamos con nuestros hijos cuando hacen algo que no esté correcto. El enojo de Dios no es por ira para condenación, sino en el ojo de Dios es por amor, es por la misericordia. El enojo de Dios no es para darte un castigo, que te quejes contra Él. Dice la palabra que el que ama a sus hijos castiga. No los castiga para se enojen, se pongan rebeldes. No. Los castiga y le da a conocer el motivo del castigo. Pero es un castigo con amor. Es un castigo envuelto en el manto glorioso y maravilloso de la misericordia de Dios. Es un castigo que todos nosotros como padres y aquellos que los vaya a hacer, quizá habéis experimentado.
Pero esto nos trae cierta aflicción. Pero el enojo de Dios tiene límites. Por ello dice, y hemos leído en ese versículo de Lamentaciones, que su ira es lenta y grande su misericordia. Por ello Dios le habla así al profeta de Lamentaciones. Y aunque ese enojo de Dios tiene límites, sus misericordias y su misericordioso amor no lo tiene. No lo tiene porque lo demostró por medio de su Hijo, por ti y por mí. Ese maravilloso amor, Dios nos habla. Y ya no quiere hablarnos por medio de palabras de hombres. En el capítulo 1 de Hebreos, allí lo dice, que Dios en muchos tiempos había hablado a los padres por los profetas, mas ahora nos habla por el Hijo. ¿Por qué? Porque los profetas podían hablar, pero no podían demostrar el amor de Dios. Pero cuando Dios decidió mostrar su amor, no lo hizo por medio de personas, sino por medio de uno solo. Jesucristo es su nombre. Por ello en esta mañana, dale un fuerte aplauso al Señor, pero a Él. Aleluya. Los favores del amor de Dios ciertamente no se han agotado. Isaías 59, 1, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. ¿Sabes por qué? Porque sus compasiones para contigo no cesan. La compasión de Dios para cada uno de los seres humanos no cesan. Son grandes, misericordioso es Dios. El salmista se ve incapaz de contar la suma de sus misericordias, el número enorme de los planes amorosos de Dios. Salmo 139, 17, podemos poner el versículo 17 del Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. No soy capaz de preguntar, no soy capaz de contar, no soy capaz de evaluarlo. Señor, son tan inmesurables las misericordias tuyas, son tan extendidos tus brazos que llegan desde los confines de la tierra hasta los confines de la tierra, desde lo más alto hasta lo más profundo. Tus misericordias son tan sumamente grandes que yo no podré contarlas, porque son más que la arena del mar. Así le dijo a Abraham: sal y cuenta, así será tu descendencia más numerosa que la arena del mar. Promesa que hay para tu vida, promesa que hay para tu familia, promesa que hay para tus descendientes, para tus nietos, para tus bisnietos, y promesa que hay para toda tu generación, siempre que tú sometas tu generación a la presencia de Dios, sabiendo que los ilimitados poderes de Dios, el ilimitado amor de Dios, el ilimitado y misericordioso amor de Dios es infinito, no tiene límite, porque su misericordia te alcanzarán todos los días de la tierra. Pero tú tienes una obligación, que venir delante de Dios y decirle: examíname, oh Dios, aquí dentro del corazón, y mira si hay alguna cosa perversa que pueda cortar, que tu presencia se manifieste no en mí, sino a través de mí. Hemos sido llamados y escogidos para dar fruto,
Pero para dar ese fruto, mis hermanos, tenemos que pasar, como el título de la predicación, por un examen de Dios en el corazón. Versículo 21. El salmista David se identifica tanto con la obra de Dios. Yo no sé si todos nos identificamos con la obra de Cristo en la cruz. Espero que sí. Pero tenemos la necesidad de identificarnos para conocer esa identidad de Dios. Y la identidad de Dios fue revelada por amor. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me llamó. Y mi espíritu escuchó mi nombre pronunciado por los labios misericordiosos de Dios. Y cuando mi espíritu lo escuchó, no tuvo por menos que levantarse y decir: yo me levanto hoy delante de ti, examíname. Examíname, oh Dios. Yo no sé si tú estás en la capacidad de poder decir ahora: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí frases, palabras, actitudes que no te agraden. Un verdadero hombre espiritual, un verdadero hombre de Dios tomará tiempo para presentarse delante de Dios. Y no dejará que nada, ni nada le impida apartarse, ni nadie lo pueda apartar de la presencia de Dios. Salmo 32. Salmo 32. Versículo 1 al 7. Vamos a leerlo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, ¿qué dice? Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestros pecados, como vemos en este versículo 5. Reconocer nuestros errores. Vuelvo a repetir algo de lo que decía antes. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, nos veríamos perfectos. Yo todo lo hago bien. No te voy a poner a ti, porque yo sé que tú lo reconoces. Pero yo todo lo hago bien. Pastoreo bien, me cuido mucho de los hermanos, hago muy bien mi trabajo, me levanto por la mañana, me voy a trabajar, vengo, amo a mis hijos, mi casa. Soy perfecto. Pero cuando yo no me miro a mí mismo y le digo a él la oración del salmista, le estoy diciendo:
dejo de ver mi perfección y quiero que tú veas mis errores. Y cuando tú los ves y tú me los declaras que a ti no te agradan, mi conciencia no se queda tranquila, como hemos dicho en el capítulo 3 de Juan. Mi ser, algo me llama, algo me está diciendo que eso, yo estoy en error, estoy equivocado, he cometido pecado y no tengo por menos que declararlo, porque tu espíritu me está diciendo que si quiero tener comunión contigo y caminar en la verdad, yo te tengo que confesar mi pecado. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Venir a Él con un corazón contrito y humillado. Porque el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios no lo rechaza. Cuando uno viene a Él con un corazón contrito y humillado, nos hace ver a Cristo en la cruz con los brazos abiertos. Y nos revela que cuando Él descendió de la cruz, al cerrar sus brazos, te oprimió sobre su pecho, diciéndote, con amor eterno te he amado. Por ello el salmista, vuelvo a repetir, hace esa oración. Examíname. Hermano, quiero decirte en esta mañana, tú y yo estamos pasando por un examen que el que lo tiene que aprobar es Dios. Pablo en su carta a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte aprobado a Dios. ¿Puedes ponerlo ahí? 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Quiero que los hermanos lo lean. Estamos terminando. Pero quiero que en esta mañana se queden dos partes en tu corazón. La primera es el primer versículo que hemos leído del capítulo del Salmo 139. La segunda, capítulo 2. La segunda es este versículo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura, esfuérzate, estudia, prepárate, mírate, examina a tu alrededor. ¿De qué manera te puedes presentar a Dios? Procura con diligencia, preocúpate, tiembla si hace falta y sal del lugar donde estás. No te digo de la silla, no, sino del lugar donde está tu corazón, si es oposición delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hemos hablado de examen, las palabras que el salmista le dice a Dios, oh Dios, examíname. Y aquí dice que te presentes a Dios aprobado. Y yo quiero dos cosas en esta mañana decirte. ¿Le ha dicho a Dios que te examine? ¿Qué nota sacamos? Es una pregunta que yo no te voy a decir que la respondas, porque ni yo quizás podría responderla al 100%. Pero cuando yo digo, Señor, examíname y mira si hay en mi vida y en mi corazón alguna cosa perversa, me está diciendo, preocúpate, no te eches a dormir, no te eches a conformismo, sino preocúpate de que cuando te presentes delante de Dios estés aprobado. De que cuando Dios te diga ven, tú te puedas presentar y te encuentre la puerta abierta.
sin que nada te pueda impedir. Pero mira lo que sigue para llegar a ser aprobado. Porque la palabra como quizás es la que está o la que debería de estar, las frases que siguen deberían de estar antes. Pero no, el apóstol Pablo la pone ahí para que nosotros aprendamos qué hemos de hacer para llegar a ser aprobados por Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano Efra, ¿puedes subir, por favor? Con 3 citas bíblicas voy a terminar esta mañana. Dos ya la hemos leído, pero volvemos. Proverbios capítulo 16, verso 25, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Y los 2 últimos, el Salmo 139, verso 23 y 24. Y con esto terminamos. Puedes ponerte de pie. Quizás nosotros en esta mañana nos miramos y decimos, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo hago todo bien, yo me llevo bien con todo el mundo, yo no juzgo, yo no critico, yo no murmuro, pero el pecado está en decir, yo no necesito nada de Dios. Y en Proverbios lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Por ello debemos de volver nuevamente, versículo 23. Nuevamente a ese versículo, 23 y 24. No, Salmo 139, versículo 23 y 24. No te voy a decir que cierres los ojos ahora. Te voy a decir, abre los ojos bien abiertos. Y juntos leemos lo que dice ahí como una oración. En voz alta. Yo quiero escuchar a la congregación que lee esos versículos en voz alta. Pero que los lee como si fuera una oración. Y te voy a decir más, no como si fuera, sino léelos orando a Dios. De todo tu ser, de todo tu corazón. Y puedas decirle, Señor, yo quiero presentarme a ti, aprobado. Y para ello, lo leemos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Podremos presentarnos a Dios aprobados? Le hemos dicho de todo corazón, pruébame. Cuidado. David fue probado y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Examíname, oh Dios. Padre, en el nombre